Hey, my friend, Oh. listen to me. It's bad food and no eating. Not good food. Yes, not eating. Que no le gusta a nuestro carnal local. Dice que no. En esta ocasión, nuestro heroico Luisillo el Gordillo viaja hasta el otro lado del mundo para averiguar qué comen nuestros capos y capas de Kirguistán. ¿Qué se comerá en las calles de este tan peculiar territorio? ¿Con qué engordarán de manera callejera? Luisillo el Gordillo está por averiguarlo. ¡Comencemos! No se me asusten si mi voz está un poco gangosa. Es que vengo de las montañas en plena nieve. Nada más traigo la nariz floja. Nadie se me asuste. Ok, pues primer platillo que vamos a probar de las calles de Kirguistán. Este es el platillo de mantı. Que básicamente es una pasta, como si fuera una lasaña aplanada, ¿ok? La proceden a cortar en circulitos y la enrollan con cebolla y con carne adentro. Después lo proceden a poner al vapor y listo. Es como si fueran, como su versión de los tamales. Tamales kirguis. Tamales, qué barato, qué barato. Así yo lo voy a llamar, ¿ok? Y chequen esta maravilla. Cada una de estas delicias cuesta la módica cantidad de 10 soms. 10 soms son como 10 centavos de dólar, más o menos. De hecho, un poquito menos. Unos 2 pesitos mexicanos menos. Sabroso, vamos a probar. Está sabroso. A ver, podemos entender por qué es tan barato. Realmente no tiene mucha carne, ni mucha cebolla. También le ponen, presento el sabor de un honguito también por ahí. Esperemos no sea alucinógeno. Y chequen, aquí nuestros carnales de Kirguistán comen tantito con picante. Y sí, pica lo que suelen ingerir nuestros brothers. A ver, su picante viene más de pimienta, de la paprika. Sí, le puse bien poquito y luego sí sentí el picante. Sí, estos carnales les gusta que pique, que esté condimentado. Ahí lo tienen. Mantı de tan solo 10 centavos de dólar. ¡Qué barato, qué barato! Este platillo, Holoborgo, qué frío hace. Se antoja calentarse con una papita. Este platillo de aquí se llama kerashki, que es básicamente una masa, ¿ok? Un pan muy delgado relleno con papa. Lo aplanan, lo llenan de papita, lo fríen, bastante básico, y así queda. Esto se vende por 20 soms, unos 25 centavos de dólar, 5 pesitos mexicanos. Y es una comida muy típica para toda hora del día. Vean esto, como humea calientito y con la papa ahí adentro. Uf. Está brutal, está muy bueno. A ver, es lo que uno se imagina. Un pan con papa. Pero está muy rico. Ya les digo, muy sencillo, pero sabroso. Siguiente platillo, shish kebab. A ver, muy sencillo, muy básico. Lo que nos imaginamos es la carnita de vaca puesta en una banderilla. Se sazona con muchísima pimienta, se le pone también cebolla al gusto. Y lo que me está llamando muchísimo la atención es que te la venden con la grasa de la vaca. Entonces vean, esta bolita blanca que está enfrente, esa es la grasa de la vaca. No es una cebolla, no es una papa, es la grasa y la gente se la degusta así. 150 soms, $2 aproximadamente. ¡Ay, qué rico! ¡Qué suavecito, qué sabroso! Y la grasita está rara, está peculiar. Yo la verdad no soy muy fan de la grasita, si les soy muy sincero. Pero a estos carnales les encanta. Ya hay mucha gente a la que le gusta, de verdad, la grasita. ¿Será buena para los huesos? No lo sé. Oigan, muy rica, muy bien sazonada. Pensé que iba a estar de verdad muy cebollosa y como picante por la pimienta. Pero no, brutal, suavecita. El shish kebab, que se ve por todos los puestos callejeros de este territorio. Siguiente degustación, un poquito de vodka. A ver, muchos dirán, esto no es comida callejera, esto es simplemente alcohol. Pero es que hay que analizar todo el contexto. Aquí en Kirguistán y en las tierras de montaña donde estamos tan altos, es bien normal que te lo vendan en mercaditos callejeros, incluso en puestos de la calle nada más. Te lo venden porque la gente lo usa para entrar en calor, de verdad. Como les decía hace ratito, ahorita ya está saliendo más el sol, entonces ya no hace tanto frío, pero normalmente está helado. Entonces es normal que te vendan tu shotcito de vodka. Vámonos a lo que sigue. Te venden el vasito de vodka, así como este, a 30 soms, que vienen siendo 35 centavos de dólar, algo por ahí, 7 pesos. Y realmente la señorita me lo quería seguir llenando. Yo le tuve que decir, no hay, párate. Entonces chance te llenan todo el vaso. Este es vodka kirgi, ¿ok? Es vodka producido en Kirguistán.
Que también esto nos habla mucho del contexto de este país, que a ver, es un país musulmán, de verdad 90-95% de la población es seguidora del Islam, pero beben mucho. Esto por su antecedente soviético. En tiempos soviéticos les enseñaron a ser ateos, de repente se cae la Unión Soviética y siguen siendo creyentes del Islam, pero se mezcló toda la cultura, entonces son musulmanes que beben alcohol, pero por ejemplo no comen cerdo. Entonces sí le hacen caso al Islam no comiendo cerdo, pero toman mucho, de verdad, mucho. Ay, siento que se me está saliendo el moco. Una disculpita. Bueno, pues probemos el vodka Kirgi, ¿ok? De producción nacional. Belikaya, es marca local. Den Soluka, salucita. Fuertecito, rico. Está sabroso. Está bueno. Tell her it's good for the heat, for the cold. Ajá, para entrar en calor. Sí, me está diciendo el carnal. Bueno, no hay mucho que opinar. Es simplemente vodka, pero todo el contexto de cómo se vende y cómo se consume, a mí me parece súper interesante. Siguiente platillo. Este está muy casual. Muy sencillito, pero muy tradicional. Se llaman borsok, que son estos pancitos de aquí, infladitos. Básicamente se hace la masa, ¿ok? Como si fuera una tortilla, se aplana. Luego se corta en cuadritos de doble capa. Se echan al aceite, quedan bien infladitos y listo, se sirven. Estos se pueden comer así solitos, se les añade tantita sal. O se pueden comer con mermelada o con arroz o con carne. Realmente con lo que quieras. El borsok, algo súper sencillo, pero muy típico, de verdad muy tradicional de nuestros hermanos kirguis. Y miren, con esta adorable señora preparándonoslo, está bello el escenario. Provechito. Probemos un delicioso oromo. Oromo se traduce literalmente a un envuelto. Entonces es como si llegaras y le dijeras, señor, deme un envuelto del día, por favor. A ver, esto suena que está sencillo, pero es que la presentación me llama mucho la atención. Es básicamente la pasta, ¿ok? La masa con papa adentro. Esta te la venden por 50 soms. Esta no está tan barata, pero es que es más grande. 50 soms viene siendo 60 centavos de dólar. Algo por ahí, la conversión me falla un poquito. Ok, vamos a ver, vamos a calar qué tanta papa tiene nuestro oromo, nuestro envuelto. Ok, una cantidad razonable. Hey, my friend, listen to me. It's bad food and no eating. Not good food. Yes, not eating. Que no le gusta a nuestro carnal local. Dice que no, que el oromo no está chido. A mí me supo bastante bien. A ver, es una combinación rara. Es como si fuera lasaña solamente de papa. Así con papa y nada más. Muy interesante, comen curioso nuestros carnales. No diría, la verdad, sin afán de ofender, que es la comida más rica que he probado, pero la presentación sí es muy peculiar y punto adicional porque es muy barata. Nunca, y repito, nunca en toda mi gordinflona trayectoria había yo visto gente que se comiera las piedras así como tal, así como es. Pues wow, estoy asombrado. En este puesto te venden piedras. A ver, yo pensé que era tal vez material de construcción o qué sé yo. Y vienen y me dicen, no, estos carnales se las comen. Y a ver, es que aparentemente te venden todo lo que es el calcio y demás así en esta presentación, lo cual ya me hace más sentido. Pero verlo así con las piedras a mí me ha impactado mucho. A ver, tal vez seguramente en mi lado del mundo también lo hacen, simplemente no lo había visto. Pónganmelo en los comentarios. Entonces vean, vamos a agarrar una chiquita, ok, una piedrita chiquita y miren, ya le quité un cacho, se mastica. No tiene nada de sabor. Esta se llama Pop Rock y me dicen que es como que tiene mucha vitamina, que tiene mucho calcio. Estoy asombradísimo. Te venden la piedra esta comestible el kilo por 60 soms, o sea, menos de $1, como 80 centavos de dólar. Y chequen este otro, este se llama Korot. Es uno de sus dulces nacionales. Está hecho con leche de vaca, ¿ok? En un proceso antes de que se haga como el yogurt. Y no, de verdad, a mí no me ha gustado, pero nada. Es súper agrio. Pero la verdad es que estos carnales comen muy agrio. Les comentaba de la leche de caballo, por ejemplo. Tienen también la bebida Ayran, que la toman mucho en Turquía también aquí les encanta. Wow, sabores de verdad muy extraños. Oigan, y a ver, esto realmente no es comida callejera, pero es un producto de las calles que me ha llamado muchísimo la atención. Se llama Nazbay y es, por así decirlo, su droga legal. Hace que se les ponga la cabeza ligerita y lo están consumiendo todo el día. De verdad, las personas aquí, muchas personas son súper adictas a esto. Miren cómo los venden así en las botellas de refresco. Puedes comprarlo a granel
gel. Es una cosa loquísima. Bolsitas, botecitos un poquito más reservados. Y chequen esto, ¿ok? Su droga legal es cal, tabaco y caca de pollo. Rarísimo, extrañísimo. No lo probaremos en esta ocasión porque este video es de comida callejera. Pero si les gustaría que lo probemos en otro video y que les cuente qué se siente y demás, me dicen que te ponen la cabeza como ligerita. Un me gusta a este video, ¿ok? Para que probemos el Nasbai, la droga legal de las personas de Kirguistán que tiene caca de pollo. Extrañísimo. Vean estos salchichones prominentes, sabrosos. ¿De qué se imaginan que sea? ¿Qué animal es este? Comenten, pónganlo abajo. ¿Qué es? Pues es carne de caballo. Así es, ya lo habíamos hablado antes en el canal. De hecho, cuando estuvimos en expedición por Uzbekistán, incluso probamos la carne de caballo. Pero sí, me parece muy loco cómo lo venden así en estos tremendos salchichones. Y en esta región, en Kirguistán, es una comida más de celebración para ocasiones especiales. ¿Se atreverían, se animarían a probar un salchichón hecho con caballo? Estos carnales me están dando a probar leche de caballo. Sabe fuerte, la verdad no es agradable su sabor, a mí no me gustó. Entonces me dijo el carnal, échale azúcar y miel. A ver qué tal, a ver si mejora. Ay, no, sigue sin saber bien. Y no, la leche de caballo creo que no es lo mío. Está extraño, está raro. Y me dicen que si dejas la leche de caballo reposar unos meses, llega a tener alcohol porque fermenta y que hay gente que bebe eso como para emborracharse. La leche de caballo. ¿Sabían esto? Muy curioso. Como todos los demás países que hemos visitado, Kirguistán en lo absoluto ha decepcionado. Pongan en los comentarios qué fue lo que más se les ha antojado, qué se parece a algo que sirvan en sus países. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, viajero Gordinflón.